Gracia y paz. Primera parte del estudio de la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos. Esta introducción la vamos a hacer de una manera diferente. Esta introducción la vamos a hacer hablando un poquito entre todos. No voy a ser yo presentándola. Entonces voy a estar mostrándoles unas ideas y ustedes me van diciendo eso que es. Esta carta, pues les decía, fue escrita por Pablo y se cree que junto con la carta escrita a los Corintios y a los Gálatas, son las tres más importantes en nuestra teología, en nuestra creencia cristiana. Es donde Pablo unió la mayoría de los principios básicos de nuestra fe. Son tres cartas que todo creyente se debería leer. Si no se las han leído aún, pues comiencen a leerlas. Son fáciles de leer. Acá estamos empezando con Romanos, entonces ya están haciendo la tarea. Si no continúan con el estudio, si no continúan escuchando esta predicación o lo que sea, continúen con la lectura de los Romanos. La escribió Pablo y solamente hay una minoría de teólogos que creen que no fue Pablo quien escribió estas cartas. La gran mayoría están de acuerdo en que Pablo fue quien la escribió. Ahora vamos a ver por qué es importante que sí haya sido Pablo el que la escribió. Se escribió desde Corinto precisamente y se escribió durante los 3 meses que Pablo pasó en Grecia. Eso está en Hechos 20 versículo 3, donde habla que él estuvo por allá recorriendo esa región y que se quedó 3 meses. Y se escribió justo antes de que él viajara a Jerusalén en su último viaje, después de su tercer viaje misionero. Ahí fue donde se escribió la carta a los romanos. Más adelante vamos a ver por qué tiene importancia el saber cuándo y dónde se escribió, porque eso nos da un contexto para entender varias de las cosas que dice Pablo ahí, que han sido usadas por algunas personas para tergiversar la teología, desconociendo lo que se estaba viviendo en ese momento específico y por qué Pablo utilizaba algunas palabras que de pronto a nosotros nos pueden entrar en reversa, que algunas personas la usen para desviar lo que creemos. Esta carta a los romanos tiene varias cositas que son muy interesantes. Empecemos leyendo el primer capítulo, los primeros 2 versículos. Romanos 1, versículos 1 al 2, como parte de la introducción. Romanos 1, versículos 1 y 2 dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Inicia el mismo Pablo diciendo que él es el escritor. Está saludando. No es costumbre nuestra iniciar una carta con nuestro nombre, pero en esa época sí se acostumbraba así. Es como cuando uno ve en las películas que la persona responde una llamada y dice Jonathan, ¿sí? Son costumbres diferentes, dice el nombre de quien está respondiendo. En esta época era muy común iniciar una carta con el nombre de la persona que la estaba escribiendo, marcando de una vez la autoría. Acá entonces tenemos quién la escribió, aunque haya, como les decía, una minoría que asegure que no fue Pablo. Pero, ¿quién era Pablo? Para entender la carta escrita a los romanos debemos entender quién era Pablo. Y acá es donde vamos a participar. Entonces, vamos a ver unas afirmaciones en pantalla y ustedes me van a decir si eso sí era o no era. Entonces, la primera, Pablo nació en Turquía. ¿Sí o no? ¿Cuál era su nombre original? Saulo de Tarso. ¿Y dónde quedaba Tarso? En Cilicia, que actualmente es Turquía. Entonces, Saulo era turco. Los turcos aún hoy en día son conocidos por su intencionalidad cuando hacen las cosas, sean buenas o sean malas. De ahí viene algo de su personalidad. Vamos con la segunda. A sus 15 años, Jesús era mayor que Pablo. ¿Cuándo nació Pablo? ¿Era Jesús mayor que Pablo? Sí. Pablo nació entre el año 5º y 10º después
de Cristo. Es decir, cuando Jesús tenía entre 5 y 10 años, nació Saulo de Tarso. Saulito, que más adelante iba a ser un amor para nosotros y que aún lo recordamos. Tercera, era conocedor de la palabra de Dios. Claro, claro. Él fue criado con Gamaliel en Jerusalén y ahí lo hizo conocer las Escrituras, no solo como la conocían todos los judíos, sino conocerla a profundidad. Lo hizo un experto, él aprendió la palabra de Dios con los eruditos en la palabra de Dios. Estuvo en lo que en ese momento, comparado con este momento, podría ser la mejor universidad del mundo en cuanto a teología. Ahí estaban los chachos de la película, los que de verdad sabían de teología. Listo. Cuarto, la aplicó a la perfección. Esto es muy subjetivo, ¿cierto? Yo creo que ningún ser humano puede aplicar la palabra de Dios a la perfección. Y eso es importante para recordar que Pablo era Pablo, pero Pablo no era Dios. Pablo era como tú y como yo. Pablo se dedicaba a perseguir a los cristianos. Esteban fue decapitado en presencia de Pablo. Era una persona furiosa, una persona que no le importaba cobrar la vida de otras personas. Entonces él conocía muy bien la palabra de Dios, pero la interpretaba mal y él interpretaba que estaba llamado a hacer justicia con la espada. Y por eso era tan intencional en perseguir, asesinar, encarcelar a los cristianos. Siguiente, hizo viajes misioneros. Sí, hizo 3 grandes viajes misioneros. ¿Y a qué región hizo esos viajes misioneros? Los 3 más importantes los hizo en el Imperio Romano. Entonces conocía muy bien los destinatarios a que les estaba escribiendo. Destinatarios que no eran judíos. Y si no eran judíos, entonces eran gentiles, así como nosotros. Nos vamos alineando un poquito entonces con Romanos. ¿Cuál es la siguiente? Sufrió con sangre y dolor por seguir a Cristo. Totalmente. Pablo fue encarcelado muchas veces, lo golpearon muchas veces, sufrió naufragios, estuvo expuesto a peligros constantemente en su ministerio porque él era el tipo de persona que se arriesgaba a meterse donde otros no se metían. No solo geográficamente, sino también políticamente. ¿Sí? Entonces, claro, eso le pasó factura y sufrió, incluso su muerte se cree que fue por eso. Murió de viejito en su casa frente al Mediterráneo. No. Se cree que Pablo fue martirizado en Roma entre el año 64 y 68 y muy probablemente Nerón ordenó su decapitación. No hay pruebas de eso, la palabra no es clara en eso, pero es lo que los estudiosos han llegado a concluir. Entonces, todo esto hace que la influencia de Pablo en nuestra teología, en lo que nosotros creemos y conocemos de Dios, sea mayor tal vez que la de cualquier otra persona que no sea Jesucristo. Escribió muchísimas de las cartas del Antiguo Testamento. A él se le atribuyen 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Sí? Eso es casi que la mitad. ¿Sí? Entonces, es importante conocer a Pablo, ¿sí? Porque él fue el que lo escribió. Pero conocer a Pablo no es realmente lo que nos tiene acá, no vinimos acá para conocer de Pablo. Entonces, lo importante es realmente lo que encontramos acá en la palabra de Dios. Romanos 1, continuamos al versículo 3 y 4, dice: este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Esto es lo importante del estudio de la carta a los Romanos, porque acá se nos está presentando a Jesucristo, un Jesucristo que es totalmente hombre y es totalmente Dios, lo que los teólogos llaman la unión hipostática. En una misma persona hay completamente humanidad, completamente divinidad. Esto es lo importante de estudiar la carta a los Romanos, poder conocer más a Jesucristo, a sus enseñanzas, sabiendo que las está escribiendo una persona con las características de Pablo. Ahora, la carta a los Romanos
es realmente un llamado. No es un tratado teológico, aunque hay muchos componentes de un tratado teológico, pero es más un llamado, y eso lo vemos ahí en el versículo 5 hasta el 7, del 5 al 7. Voy a leer. Por medio de él, de Jesucristo, y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. A ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. De ahí viene el título de esta primera parte, gracia y paz. Pablo estaba desde ese momento orando por nosotros y pidiéndole a Dios para nosotros gracia y paz. ¿Por qué gracia y paz? ¿Por qué no estará pidiendo descanso? ¿Por qué no estará pidiendo prosperidad? ¿Por qué no estará pidiendo iglesias de miles de personas? Está pidiendo gracia y paz. ¿En qué situaciones necesito gracia? En situaciones difíciles, cuando hay alguien que de pronto me rechaza. Gracia en sus ojos, ¿sí? Gracia cuando yo no logro sobrepasar la situación que voy a vivir o que estoy viviendo. En este caso la está pidiendo a futuro. Entonces está pidiendo gracia para que nosotros, con la ayuda de Dios, podamos sobrepasar esa situación que nosotros no tenemos la capacidad. Y paz, pues la necesitamos en situaciones contrarias a la paz, en situaciones de guerra, de adversidad, en situaciones difíciles. Entonces suena muy bonito cuando decimos que este mensaje se llama gracia y paz. ¡Gloria a Dios! Pero esperen un momentico, pensemos qué hay detrás de eso. ¿Por qué está Pablo, una persona que ya en este punto había vivido lo más duro de su vida, que en este punto ya él se había equivocado, que en este punto, con todo lo que sabía, con todo lo que conocía, con todo su bagaje de dónde nació y de dónde estaba en este momento y dónde se preparó académicamente, está pidiendo por nosotros, que hemos sido llamados, está pidiendo gracia y paz? Qué chévere que el 1 de febrero vamos a tomar posesión de la tierra prometida, de ese lugar, el templo para la iglesia. Pero les aseguro que no vamos a entrar caminando sobre pétalos de rosa. Les aseguro que va a venir adversidad. Eso lo sabemos. Es que estamos entrando en territorio donde no se está proclamando el evangelio. En ese barrio hay otras iglesias, claro que sí, pero en ese barrio hay más bares homosexuales que iglesias. En ese barrio hay más expendios de drogas que iglesias, y es un barrio bueno. En ese barrio, como está ubicado en el mundo, y en el mundo tendremos aflicciones gracias a la promesa de nuestro Señor Jesucristo, en ese barrio vamos a tener aflicciones, porque ese barrio está ubicado en un mundo caído, un mundo dominado por Satanás, donde abunda el pecado. Y nosotros vamos a entrar, siendo pecadores, vamos a entrar a ser luz. Y va a ser difícil. Pero lo que yo sí sé con toda seguridad es que vamos a experimentar la gracia y la paz del Señor. Y por eso es que, aunque el panorama pinte difícil, porque pinta así siempre que vamos a hacer la obra de Dios en este mundo, dominado por Satanás, a mí no me da miedo. A mí esto me anima. Porque yo sé quién va delante de mí, yo sé quién cuida mi espalda. Yo sé quién es el que está levantando esta iglesia. No soy yo, no son ustedes. No es una persona. Nosotros estamos a los pies de Cristo. Y por eso es que vamos a experimentar esa gracia y paz. Y por eso es que esta carta a los romanos hoy tiene mucha relevancia para nosotros, porque nosotros hemos sido llamados, nosotros somos gentiles, y nosotros hemos sido llamados a ser santos y tenemos que ir a ser santos, que significa apartados, en un lugar donde vamos a necesitar gracia y paz. Vamos a ir a hacer luz, vamos a ir a llevar amor a ese barrio, vamos a ir a llevar la palabra del Señor, vamos a llevar salvación para la eternidad. Pero no va a ser fácil.
va a haber rechazo. Van a llegar personas del barrio y se van a unir a la iglesia, qué rico, bienvenidos, pero van a llegar otras personas del barrio a decir que le están estorbando los carros, que estamos haciendo mucho ruido. Van a resultar diferentes situaciones en las cuales vamos a poder experimentar la gracia y la paz del Señor en nosotros. Así fue como lo pidió el apóstol Pablo y así es como las vamos a experimentar. Continuamos a los versículos 8, del 8 al 15, simplemente son otras cosas varias que Pablo está escribiendo. Entonces dice la palabra de Dios: en primer lugar doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, hablando de los romanos, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para reconocer algún fruto entre ustedes, para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Aquí hay algo muy importante para sacar y no me voy a detener mucho tiempo, y es un ejemplo de lo que se ha usado, de la forma de Pablo escribir esta carta, se ha usado para tergiversar la teología. Noten en el versículo 11 en adelante cuando dice: tengo muchos deseos de verlo para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. ¿Es Pablo el que imparte un don espiritual? ¿Tenemos nosotros la capacidad de poner nuestras manos en alguna persona y decir: te estoy impartiendo un don espiritual? No. Esos dones los imparte el Espíritu Santo, no nosotros. ¿A qué se refiere? Pues ahí mismo él lo dice. A punto seguido el versículo 12 dice: mejor dicho, corrijo lo que estoy diciendo o aclaro lo que estoy diciendo, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Y ahí está refiriéndose al fruto del Espíritu Santo. Ahí se está refiriendo a la paz, paciencia, amor, amabilidad, bondad, benignidad, el fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas. Él acá está aclarando que cuando él dice impartir algún don espiritual, realmente se está refiriendo a la comunión de los hermanos compartiendo de acuerdo a esos dones que han sido impartidos por el Espíritu Santo. No es él el que los imparte. Y si vamos a la palabra original, ahí cuando dice impartirles, no es realmente la palabra que está. Fue traducida así al español y al inglés y a otros idiomas, me imagino. Fue traducida con palabras similares que implican como entregar. Pero la palabra original se refiere más a cuando varias personas se reúnen a plantar o a construir algo y eso comienza a crecer. Esa es la palabra que se usa ahí en Romanos 1:11. Es más un entre todos juntos, comunidad. Y tiene mucho sentido cuando Pablo viene y lo explica. Y otra cosa importante de esta porción de la palabra es cuando él dice en el versículo 15 que de ahí viene su anhelo de predicarles el evangelio a ellos que están en Roma. ¿Por qué es importante? Porque él está diciendo que esa es su forma de pagarles, de retribuirles la deuda que tiene con ellos. En el versículo 14 dice: estoy en deuda con todos. Y está en deuda, ¿por qué? Por lo que dice en la parte anterior, por todo lo que ellos representaban para Pablo. Entonces, Pablo retribuye ese amor que ha recibido de las personas en Roma, de muchas personas, porque dice cultos e incultos, instruidos e ignorantes. Él retribuye ese amor, ¿con qué? Con la predicación del evangelio. Nosotros no estamos llamados a hacer algo diferente que a predicar el evangelio. Si algo valioso tenemos nosotros en esta tierra,
es la capacidad de compartir el Evangelio. No hay nada mayor que nosotros podamos hacer. Y lo hacemos con palabras, pero también en la práctica. Lo hacemos también con actos de amor, con gestos de amor. Pero para hacer eso nosotros necesitamos conocer el Evangelio y por eso es que estamos leyendo la palabra de Dios, estudiando la carta a los romanos. Y ya para empezar aquí a hacer un cierre, sí hay un llamado. Esto es un llamado, por eso es que en el versículo 7 creo que era donde decía que es un llamado, sí, es un llamado a nosotros, los que somos llamados a ser santos. Y como es un llamado para nosotros, es un buen momento para nosotros detenernos a preguntarnos, ok, entonces nosotros ¿qué? ¿Qué hay de mis necesidades? Porque estoy siendo llamado a ir, a llevar, a predicar y a entregar. Lo primero que les quiero decir acá es que nuestras necesidades están en las manos de Cristo. Nuestras necesidades las debemos poner en el único lugar donde caben, y es a los pies de Cristo. Nosotros que somos llamados y que lo vamos a confirmar con esta carta a los romanos en este estudio de varias secciones, de varias partes, tenemos que entender que también nosotros tenemos necesidades. Y la primera necesidad que nosotros tenemos es la necesidad de crecimiento espiritual. Y como iglesia estamos llamados a crecer espiritualmente día a día. Yo no estoy hablando de religiosidad. Hay personas cuando yo les pregunto, bueno, ¿y estás creciendo espiritualmente? Sí, yo oro todos los días. Perfecto. Pero ¿es eso directamente proporcional a que estoy creciendo espiritualmente? ¿No les sucede que en ocasiones oramos porque sabemos que estamos llamados a orar, porque necesitamos orar, porque tenemos que estar comunicados con Dios, pero en ocasiones hablamos con Dios y no sentimos que nos esté respondiendo? ¿No les pasa a ustedes? ¿O no pasan días en los que yo sé que necesito orar, pero no quiero orar y no me fluye? ¿O solo me pasa a mí? Yo creo que nos pasa a todos. El orar no es directamente proporcional la cantidad de oración con mi crecimiento espiritual. Necesito orar, sí, debo orar todos los días y en todo momento. Pero el hecho de que yo lo haga no significa que estoy creciendo espiritualmente. Leer la palabra de Dios. Conozco un niño que se ha leído la Biblia, dice 5 o 6 veces. Conozco personas que tienen subrayada la palabra de Dios. Y con algunas de esas personas hablo y me dicen, me siento lejos de Dios. No estoy creciendo espiritualmente. Y leo y estudio, adquiero conocimiento, pero no siento que me acerco a Dios. Esto es porque ese crecimiento espiritual depende única y exclusivamente de mi relación íntima con Cristo. Yo puedo estar orando, yo puedo estar leyendo, yo puedo estar escribiéndole cartas, yo puedo leer libros. Pero si yo no tengo esa relación personal con Jesús, no voy a crecer espiritualmente. Y estamos llamados a crecer espiritualmente como iglesia, en comunidad, pero cada uno en su relación individual. Me devuelvo un poquitico para entender esto sobre nuestras necesidades a ese versículo 7. Miren que Pablo dice, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, amados de Dios, que han sido llamados a ser santos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. ¿Qué más necesito yo? ¿Qué otra necesidad me puedo inventar yo si estoy recibiendo la gracia y la paz de Dios en mi vida? Si tengo hambre, tengo la paz para sobrepasar el hambre. Si estoy pasando un momento de enfermedad, tengo la paz para sobrepasar este momento difícil. Si estoy en pecado y estoy equivocándome, tengo la gracia de Dios para recibirme con amor. Y aunque no lo merezca, me recibe con brazos de amor. Nosotros necesitamos experimentar esa gracia y paz. Nosotros no estamos llamados a ser cristianos para que nos vean.
Nosotros no estamos llamados a ser cristianos para ir y pararnos en las plazas a gritar y que las personas nos vean. Sí estamos llamados a predicar, pero no es para que nos vean. Es para que esas personas reciban salvación. Estoy leyendo un libro que se llama Invisible, que me regalaron en diciembre. Qué libro tan chévere. Muchas gracias, familia Medina. Y el libro se llama Invisibles. Y es el resultado de un sueño, una conversación que tuvo el autor en sueños con el Señor. Y el Señor le dice a él: estoy construyendo mi iglesia. Y continúa aquí a sus pies. Estoy construyendo mi iglesia con personas que no necesitan. Ojo, ¿cuáles son mis necesidades? Acá Él nos está enseñando qué es lo que no deberíamos necesitar. Estoy construyendo mi iglesia con personas que no necesitan prosperidad, aplauso, reconocimiento, posición, ser tenidas en cuenta o recompensadas para vivir la vida que yo diseñé para ellas. Estoy edificando mi iglesia con gente que se da a sí misma sin esperar otra recompensa por ello que no sea a mí mismo, que ofrece la otra mejilla, que perdona a quien no merece ser perdonado, que ama con el mismo amor con que yo los amé. Dice él que en su sueño Jesús le decía: hijo, el deseo de realización personal es veneno para el corazón de mis hijos. Yo no los llamé al éxito, sino a serme fieles, a dar la vida por los demás, tal como lo hizo mi hijo por ellos, porque para eso es el Evangelio. ¿Qué nivel de relación con Dios? Radical. Nosotros como iglesia estamos llamados a entregarnos por los demás. Nosotros estamos llamados a ir a la persona más necesitada, a ir al que está dolido a llevarle aliento, a ir, como dice la palabra de Dios, a pregonar el día o el año agradable del Señor, a predicar libertad al que está cautivo, y no necesariamente metido en una cárcel, cautivo en sus propios pecados, cautivo en su propio desconocimiento, cautivo en sus propias frustraciones. Nosotros no estamos llamados al éxito personal, eso nos lo entregará Dios a su momento si es lo que tiene para nosotros. Nosotros estamos llamados a entregarnos. Y esto es, estoy leyendo un libro, no estoy leyendo la palabra de Dios, pero es completamente bíblico. Fue Jesús el que nos llamó a poner la otra mejilla, a perdonar al que no merece que lo perdonemos. A eso estamos llamados como iglesia. A eso se refiere acá el apóstol Pablo, la palabra de Dios, cuando dice: le escribo a todos ustedes, versículo 7, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Nosotros vamos a experimentar gracia y paz. Jesucristo murió en la cruz, no porque nosotros lo mereciéramos, no porque nosotros supiéramos que eso era lo que necesitábamos. Él murió en la cruz porque Dios nos amó a nosotros primero, porque sabía que no íbamos a ser capaces nosotros de pagar por nuestros propios pecados. Entonces, ¿por qué como iglesia no estamos disfrutando de esa gracia y de esa paz? Hoy, ya para concluir, yo quiero invitarlos a que experimentemos en toda situación, en todo momento, gracia y paz. Pasamos momentos difíciles, sí, ustedes saben que esta semana ha sido muy difícil con todo el tema de salud de mi mamá, estando tan lejos, se siente la impotencia, y la oración ha sido que Dios me dé esa gracia y esa paz, en este caso más paz, ¿sí? Que me dé esa paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué nos estamos dejando ganar por los problemas? ¿Por qué estamos viendo una iglesia preocupada por los incendios en Los Ángeles, por las heladas en Chicago? ¿Por qué estamos preocupados por lo que está sucediendo en Venezuela? ¿Por qué estamos tan preocupados que están asesinando pastores en Colombia? ¿Es algo preocupante? Sí, todo eso son eventos catastróficos. Pero estamos en las manos de Cristo. Recuerden que Pablo mismo escribió
que si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, pues morimos para Él. Él escribió, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero cuando se vienen las situaciones adversas, temblamos y nos preocupamos y dejamos de dormir. Es momento de nosotros apropiarnos de esta oración que hizo Pablo por nosotros y nosotros mismos pedirle al Señor que nos permita experimentar esa gracia y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Estás tú viviendo una situación que te roba tu paz? ¿Estás tú viviendo una situación en la que necesitas experimentar la gracia de Dios? Entonces es momento de volver a Cristo y de pedirle que nos dé esa gracia y esa paz, individualmente y como iglesia.